Bueno, pues muy buenas. Aguantándonos, que va a ser el tema muy interesante. Además, qué mejor que hablar de desperdicio alimentario y cómo ahorrarlo sin irnos a comer. Es la mejor forma, si no hay. Pero bueno, así que vamos a aguantar porque es un tema muy interesante. Yo, bueno, ahora si queréis os presentáis un poquito cada uno, pero yo creo que entraría ya al tema en sí. Y es que, bueno, cada segundo, según datos que he estado buscando estos días, se desperdician 50 toneladas de comida en el mundo, lo que supone que al final perdemos o acabamos tirando 1.600 millones de toneladas cada año. En España ese dato se queda en 7,7 millones de toneladas anuales y el 14% la genera directamente el sector hotelero, lo que equivale a más de un millón de esas toneladas. Por tanto, creo que tenemos un problema grave, un problema que sí que es verdad que se está empezando a tratar. Tenemos aquí buenos ejemplos como en Iberostar o en Garden Hotels, pero que me parece que todavía queda mucho recorrido. Creo que podemos empezar por Pili. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? Pues nada, algunos no estabais antes, pero me presento brevemente, que Segundo Mundo somos una consultora que hace 10 años nacimos con un proyecto vocacional para contribuir a la sostenibilidad en el turismo y a la responsabilidad corporativa y ciudadana, y que ahora hemos tenido el honor de trabajar juntamente con el ITH y con Garden, como hemos dicho en la ponencia anterior, en el marco de este proyecto, especializándonos bastante en el sector, en el ámbito de la lucha contra el derroche alimentario desde el ámbito hotelero. Y como tú decías, bueno, y dejo que se presenten, ¿no? ¿O no? ¿sí? Empezamos ya. Ahora, vale. Ya, como queráis. Hay preguntas para pues en la línea que decías, David, en el sector hotelero, como decíamos antes, y según el estudio de viabilidad identificamos que el 12,5% de lo que se produce en un hotel a nivel alimentario se va a la basura, o al residuo orgánico. Entonces, esto es muchísimo. Si pensamos que el coste también aproximado en el marco de este proyecto es 2,5 euros por kilo, pues imaginaros de qué cifras estamos hablando a nivel de euros, a nivel de años, ¿no? Anual, cuando tenemos, en este caso con Garden eran 226 habitaciones. Al final son unos importes muy importantes, que es un reto, pero como decíamos en las conclusiones, es una oportunidad para el sector y para la sostenibilidad, muy clara. También me gustaría decir dos apuntes que parece que estén al margen, pero que están muy vinculados a este ámbito, que es la globalización, la interdependencia y la responsabilidad de los estados y de las personas en el tema de la soberanía alimentaria. Porque hay dos ámbitos que han afectado muchísimo, que son la pandemia y las guerras, de cerca la de Ucrania, que tiene, como habéis visto y hemos vivido en primera persona, todo el problema con las materias primas alimentarias, como el trigo, por ejemplo, y todo el impacto que esto ha tenido. Y lo quiero unir con la cantidad de recursos que se dedican a la industria armamentística, que es una vergüenza, ¿vale? Es casi el 2% del PIB. Entonces, esto es un tema también que hay que saber, y me gusta decirlo aquí porque creo que tenemos que tener presente. Igualmente, tenemos que saber que son 800 millones de personas las que se van a dormir con hambre en el estómago cada noche. Entonces, unamos todo esto pensando que somos unos privilegiados y que realmente la responsabilidad ciudadana en esto es de todos, del sector hotelero y de todos los ciudadanos, de toda la ciudadanía, estemos donde estemos. Y perdona porque he hecho una introducción demasiado larga, pero me hacía mucha ilusión enfocarlo desde este punto. O sea, muy bien el ahorro económico, que es una oportunidad, pero luego tener esta visión más amplia. Y en base a esta visión más amplia, más holística, yo quería ir con Nuria, me salta los hoteleros, para después. Pues claro, tú como presidenta de la asociación, o secretaria general de la Asociación Empresarial de Valencia, de OSBEC, ¿crees que hay dentro del sector, desde tu enfoque desde Valencia, concienciación sobre este tema o todavía es algo que está lejos de conseguirse? Gracias, David. En primer lugar, yo resumo un poquito lo que es OSBEC para que tengáis un poco la dimensión, ¿no? Somos una organización, como has dicho, hotelera, muy especializada en el sector hotelero y el alojamiento turístico. Ahora mismo ya tenemos 320 establecimientos, casi superamos las 105.000 camas de alojamiento asociadas y seguramente somos una de las organizaciones más importantes de toda España. Pero es que somos la única que tiene un departamento propio de salud, es decir, dentro de nuestra estructura, y hace muchísimo tiempo, y esto me puedo remontar perfectamente a hace 30 años, ¿no? Donde la seguridad alimentaria, sobre todo la alimentaria, España daba sus
pasos más importantes y donde para nosotros no tener ninguna noticia sobre seguridad alimentaria era muy importante. Creamos un departamento de salud y tenemos 4, ahora ya somos 5 biólogos, técnicos en higiene alimentaria, técnicos en higiene hídrica, que lo que ayudan es a todas nuestras empresas a llevar a cabo los más altos estándares de garantía sanitaria dentro del hotel. Y esto hace que nosotros desde Osbec nos hayamos preocupado por el tema del desperdicio alimentario y por lo tanto hayamos transmitido además esa necesidad de ponernos a trabajar. Llevamos ya unos años trabajando. En 2017 hicimos nuestra primera guía de orientación a las empresas hoteleras para reducir el desperdicio alimentario y cómo podían actuar. Y es cierto que la pandemia, desde el 20 hasta ahora, prácticamente ha trastocado todos estos planes. Pero sí que es cierto que esta materia es una de las preocupaciones porque es uno de los criterios de sostenibilidad en los que tenemos que basar nuestra actividad. Y de una manera u otra yo te podría decir que casi todas las empresas han puesto medidas para reducir ese desperdicio, porque la verdad que ese 14% de comida que tiramos, y en los vacacionales muchísimo más, porque en los hoteles urbanos el desperdicio alimentario es mucho menor, pero en los vacacionales es donde además se concentra un gran porcentaje de la comida que nos sobra y que termina en la basura, es ahora mismo inadmisible en nuestro sistema económico y social. Pues sí, y en verdad yo creo que lo que tenemos que hacer ahora para poder ejemplificar un poco cuáles son estas soluciones que se están aportando es hablar tanto con Jaume como con Sandra, porque bueno, un poco lo que decíamos, en Iberostar, por ejemplo, tenemos un resort donde la gente va a pasárselo bien, donde la gente va a desconectar, donde la gente va a disfrutar y donde que le lleguen con medidas de sostenibilidad, a lo mejor puede decir, a ver, ya en mi casa tengo bastante como para llegar aquí y estar pensando en el ahorro que tengo que llevar a cabo, en que si tiro esto, en que si no tiro, en que si dejo la luz encendida, que es verdad que se ha hablado mucho más siempre de gestión energética, de ahorro energético, de gestión de ahorro del agua y tal. Primero me gustaría saber, por parte de Sandra, cómo trabajáis esto, esta concienciación y cómo lo hacéis en Iberostar, y después con Jaume, hablando de ese proyecto que se ha presentado antes, ¿cómo habéis conseguido, por ejemplo, el buffet, que es lo que siempre se ha visto como el mayor problema que tiene un hotel en cuanto a desperdicio de comida? ¿Cómo lo estáis trabajando? Poneros como queráis el orden. Pues muchas gracias. Yo creo que, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y a los que estáis escuchando, sabiendo que es la hora de comer, estar hablando de desperdicio alimentario. Realmente estamos muy contentos con el recorrido. Empezamos a trabajar en esto en el 2019 con un piloto, ¿no? Al principio en un hotel en Mallorca, después hemos incorporado paulativamente otros hoteles de diferentes destinos donde estamos. El año pasado ya trabajamos con 20 y es interesante porque tenemos cifras y este año que hemos decidido pasar a los 100 hoteles, incorporarlos en el programa con tecnología We Know, que luego si queréis podemos profundizar. O sea, digamos que hemos hecho los deberes, ¿no?, de ese diagnóstico que comentabais antes, un poquito en la práctica para ir entendiendo las dificultades, ir teniendo muy claro también que estamos hablando de un proceso, pero un proceso en el que, como os he dicho también en la introducción, salen los números, porque podemos llegar, el objetivo que tenemos para el 2023 es poder ahorrar 7 millones en un año en cuanto a desperdicio alimentario y reducir 1.600 toneladas de comida. Y estos números los hemos hecho en base a los pilotos. El año pasado, como digo, hemos llegado a 20 hoteles, pero de forma progresiva, es decir, que no estaban todos en marcha. Teníamos ya resultados de haber reducido 250 toneladas. Entonces, estas cosas estamos muy contentos porque también podemos hablarlo, que no me quiero alargar. Obviamente hay cuellos de botella, obviamente hay dificultades y retos que hay que ir aprendiendo a solucionar por el camino, pero es una gran satisfacción saber que se pueden hacer las cosas mejor y ahorrar económicamente y ambientalmente. Y respondiendo a lo que decía sobre el buffet, también un aprendizaje que hemos hecho este año, obviamente en los hoteles donde hay bufetes, donde hay mucho margen de mejora, pero también diría que creo que es importante trabajar primero puertas para adentro, en la cocina, con lo que está en el buffet, sin hablar con los clientes de momento. Hemos hecho mucho trabajo, más del 50% de mejora, de reducción de residuo, solo con el trabajo en la cocina. Es decir, lo que decíais de las bandejas que se sacan, sabiendo qué no sacar o cuánto sacar, en qué momento. Ahora vamos a empezar a trabajar con los clientes, con esos mensajes, hablándolo con marketing, trabajándolo en equipo, para realmente poder ir mejorando esos mensajes cuando ya puedes decir, yo ya he hecho mis deberes. Nosotros estamos haciendo todo lo posible y explicar entonces pues todo lo que podemos hacer juntos. Ahora vuelvo a ese tema que me interesa mucho, el de la concienciación del empleado.
Pero antes, Jaume, quiero que nos presentes un poco el proyecto que estáis llevando a cabo en Garden y sobre todo qué datos tenéis, si manejáis ya datos concretos y cómo estáis trabajando ese ahorro, sobre todo el buffet, ¿no? Que creo que siempre es como lo que todo el mundo ejemplifica y mira cuando se habla de desperdicio alimentario. Bueno, primero nos tendríamos que preguntar por qué el desperdicio. Entonces, partiendo del por qué, nos podemos empezar a sugerir y a mejorar, reflexionar y tomar todas las medidas necesarias para ir en contra de este desperdicio. Es evidente que el buffet ya empezamos con una metodología en vacacional, como decía, en el cual son grandes, son imponentes y hay de todo. Entonces, a partir de aquí ya tenemos un punto de partida de cantidad y no de calidad, que también puede ser calidad, evidentemente, esto no sufriere. Pero yo creo que el potencial está en la definición, como he dicho anteriormente, de las ruedas de menús, una planificación muy consciente. No tiene nada que ver un cliente familiar con un cliente deportivo, con un cliente de adulto, con un cliente de inserso. Entonces, cada uno tiene una topología y tiene unos gustos. Es evidente también que una vez hemos confeccionado estas ruedas de menú, que no tienen por qué ser todas las mismas, dependiendo un poco del estudio previo que hayamos hecho de la tipología de clientes que tenemos, es importantísimo también que sean unos productos de calidad. Lo que no es bueno se tira. Y si se tira, realmente esto no interesa a nadie, no es bueno para nadie, ni para el cliente, ni para la satisfacción, ni para los números del empresario, y entonces ahí es donde tenemos que definir un poco esta calidad y estos platos tienen que ser atractivos. La gran cantidad de género que tenemos los buffets también distorsiona mucho dependiendo si tienes grandes volúmenes de bandejas o tienes porciones individualizadas. Entonces ahí poder jugar también muchísimo, porque te encuentras niños que en un bol de un yogur lo mezclan con el otro, entonces ¿qué haces? Esto ya no es apto, entonces tienes que quitarlo. Otro punto importante está en la reposición. Lo que no podemos hacer es un cuarto de hora antes de retirar el buffet sacar bandejas, ¿vale? Estas bandejas al final sabemos que no se van a consumir, esto se tira, y más si por normativa todo lo que es caliente y salsas ya no se puede reciclar, no puede reaprovechar. Entonces lo dejamos, y también no mezclar los productos que sabemos que al final tendremos que tirar. Entonces ponemos carne, pescados, es decir, y al lado la salsa, y cada uno que se vaya poniendo lo que quiera. Si tú ya lo salseas, entonces te encuentras en la bandeja que ya tienes que sacarlo. Entonces todas estas son medidas que tenemos que ir luchando y concienciando también un poco al cliente, porque el cliente él es listo y también ve. Si tú eres capaz de un show cooking y ponerle una cantidad de ingredientes en el plato, no se vendrá el cliente con la montaña de la carne encima. ¿Por qué? Porque él lo sabe. Entonces tiene una cola detrás y lo ve. Entonces él también es consciente ahí. Entonces es un tema muy importante, el tema del show cooking, y cambiar la modalidad y hacer un híbrido. Y este híbrido supone, a lo mejor en desayunos, sí hacer buffet, pero a lo mejor luego en platos principales calientes, ofrecer primer plato, segundo plato, tercer plato. Yo creo que al final tendremos que ir un poquito en esta línea y ser híbridos y ser consecuentes con todas estas medidas. Es que iba a ser un poco drástico, ¿no? Iba a decir hasta qué punto el objetivo final sería acabar con el buffet, porque claro, yo entiendo, soy el primero, vas de vacaciones, sales de tu rutina y verás, llegas a un hotel y de pronto te ves esa exposición espectacular de todas cosas que súper apetecibles, y te llenas el plato de más hasta el punto en que dices... Y es una pena, ¿no? Es como, joder. Entonces no sé si Pili o Nuria, si pensáis, ¿no? que el objetivo a lo mejor puede ser a largo plazo apostar por ese show cooking, aunque sea, todos los bares lo hacen, quiero decir, al final, al fin y al cabo, en todo restaurante que vas a desayunar no tienen ahí un expositor, o en casi ninguno, ¿no? Sin embargo, los hoteles han apostado por el buffet. No sé hasta qué punto habría que empezar a pensar en cambiar esa forma de trabajar. Creo que difícil, difícil. El buffet no tiene vuelta atrás ahora mismo, ¿eh? Fijaros que estamos volviendo a los inicios del turismo español, ¿no? Cuando se servía en mesa, y realmente si tenemos que reconocer uno de los grandes elementos de innovación hotelera en los últimos años, es indudablemente el paso del servicio en mesa a todos los clientes, que tiene además unos costes, un coste de personal, y que también generaba desperdicio alimentario, no nos olvidemos, a un sistema de buffet que desde luego transmite muchísima mayor calidad y felicidad, que al final nosotros trabajamos en esta industria.
industria, ¿no? Creo que hay que tomar medidas importantes. Hay dos clases de medidas. Una, desde luego, estudiando y analizando previamente dónde vienen tus residuos, por qué se genera ese residuo, podrás detectar dónde puedes actuar y, desde luego, actuando en el personal y en el interior del hotel, tanto en la planificación de menús, en la gestión de las compras, recepción y almacenamiento, en la propia elaboración y en la exposición y servicio. Quizá hay que cambiar modelos de buffet de grandes bandejas, grandes extensiones, por porciones muy individualizadas, protegidas, porque todo aquello, que luego hablaremos después de qué es lo que se puede donar y qué es lo que no, todo aquello que esté envuelto, protegido, podrá ser tener una vida posterior, y todo aquello que no, que haya sido expuesto libremente, tiene que ir directamente a la basura por el cumplimiento de la normativa sanitaria. Entonces, hay que ajustar muchas cosas y hay que hacer un esfuerzo muy importante, pero hay una cosa que habéis dicho que es tremendamente sensible, y es que quizá el consumidor, que también tiene su parte de responsabilidad, pero no es la más importante en toda esta gestión. Es decir, el hotel puede hacer una gran parte del trabajo por sus propios medios, dejando que el cliente disfrute y consiga la felicidad que busca cuando nos reserva. Ahí va yo. O sea, el empleado, que es quien de verdad, como lo comentaba antes Sandra, ¿no?, a tema de cocinas y demás, cuesta mucho concienciar a un empleado que a lo mejor en su día a día no está tan concienciado con la sostenibilidad o con el ahorro, con el desperdicio, para que trabaje de una forma diferente a la que estaba acostumbrado a hacerlo. Yo creo que no cuesta si se hace con coherencia, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, un chef en Fuerteventura que ha logrado ahorros del 70%, porque es un crack de motivación y de pasión, ¿no? Y estamos todos, yo creo, que cada vez más concienciados de lo que es el residuo en general alimentario, ¿no? Es un tercio, o sea, todos los datos que nos dabais al principio. Entonces, si se le dan las herramientas para poder hacer las cosas mejor, yo creo que en general hay una satisfacción. Otra cosa es buscar que sean cosas que no impliquen mucho trabajo adicional, obviamente, ¿no? Y formar, tener también una coherencia con el resto de lo que se está haciendo en la empresa, ¿no? Si hay un foco hacia la sostenibilidad más global, se entiende que esto está enmarcado, por un ejemplo, en nuestro caso, en la política de residuo cero. Entonces, estamos trabajando hacia residuo cero en todos los sentidos, quitando los plásticos, es muy coherente, ¿no?, empezar a trabajar ahí. Y diría que eso, que hay un sentimiento de orgullo de pertenecer a un proyecto motivante. En el caso nuestro, en la metodología que tenemos, WeKnow nos permite, además, es muy visual, ver unos informes muy gráficos. Realmente ves cuando haces tu trabajo bien, ¿no?, la persona que está en cocina, el chef y todo su equipo, y cuando va mejorando. Entonces es algo, yo creo, que también motiva el apreciar y reconocer el trabajo bien hecho. Yo creo que has dicho la palabra clave, que es lo de la coherencia, para que haya motivación en el equipo. O sea, no hay nada más desmotivante que el greenwashing o el social washing, ¿no? Porque el que sabe mejor que una empresa lo está haciendo bien es el que está dentro. Entonces, si el que está dentro es coherente, la gente se motiva y además capta talento que está motivado con estos drivers y con estos valores, ¿no? Que cada vez el talento además es más exquisito en esto, con lo cual yo creo que no cuesta cuando hay coherencia, palabra clave, absolutamente. Y en cuanto a la transformación del buffet, yo también pienso que es muy difícil ir hacia atrás, pero sí que creo que hay que invertir un tiempo en lo que comentábamos con Erika en la ponencia anterior, en hacer un rethinking, que esto es economía circular, es la cuarta R, el repensar todos los procesos desde esta mentalidad de lo que es la reducción, la reutilización y el reciclaje, ¿no? Entonces, este rethinking en todos los procesos supone, pues como cualquier cambio, ir en contra de la inercia. Y esto es un esfuerzo ingente en muchos casos, en cocinas muy grandes, con muchas habitaciones, con temporadas muy estresantes, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esto es un periodo de tiempo en el que se ha de invertir, en la que vas compartiendo los logros con tu equipo, y esto te va dando sentido. Al final se convierte en lo normal, ¿no? Pero esta fase de transformación, lógicamente, es pesada porque supone unos cambios y a la gente no le gustan los cambios, porque, ¿no? Pero ahí está la gracia, ¿no? Yo haría un inciso en que el personal, la mayoría de encuestas que hagamos, el personal, no hay nadie que esté en contra de ir contra la sostenibilidad. Entonces ya tenemos el punto de partida ganado. Y yo añadiría a la tecnología y evidentemente a la mejora continua del personal que ya está por la labor,
Yo creo que aquí lo que falta es unos procedimientos que vengan de arriba abajo para optimizar y ser realmente eficaces en estos procedimientos y repensarnos una y otra vez. Aposta, la economía circular nos ayuda a repensarnos todos los procedimientos en todos los departamentos y en todos los cambios que vayamos a hacer. Y esto es importantísimo, como decía Sandra, a nivel de cadena tienes que tener el foco muy claro, todos tus empleados, hacia dónde queremos ir. Y ellos son partes importantes y se lo tienen que creer. Iba a decir que fijaros que transformamos hace unos años unas cocinas caóticas con un sistema de autocontrol de APPCC que se implantó de una manera generalizada, que hubo unas directrices que ayudaron a implantar este sistema higiénico-sanitario y ahora mismo tenemos cocinas de hoteles que parecen más quirófanos que otra cosa, ¿no? Y hemos logrado esa seguridad alimentaria que se acerca al 100% de efectividad. Quizá un sistema parecido, un sistema basado en estos criterios del autocontrol, pero guiados para que todos los hoteles lo puedan aplicar en materia de reducción del desperdicio alimentario, sería un sistema que obligaría, entre comillas, a todas las empresas a empezar a introducir este tipo de políticas y a que formen parte de sus procesos de trabajo. Hemos hecho una transformación radical en el tema de seguridad, ¿cómo no vamos a poder hacer una transformación radical en materia de sostenibilidad? Pues yo quiero que me contéis, antes de pasar ya al último bloque, que sería un poco el qué pasa con ese desperdicio, que al fin y al cabo tiene que haberlo, es inevitable. Quiero que me contéis qué herramientas, Tecnotel es una publicación tecnológica, nos llegan muchas herramientas para optimizar el ahorro energético, cómo saber que las luces están apagadas y no apagadas, en qué habitaciones, por horas, tal. Cómo conseguir el ahorro en el agua, en el consumo, poniendo tal aparatito en la ducha, no sé qué. Pero después, para este tipo de temas, después de alimentario, no nos llegan esas aplicaciones, no nos llegan esas herramientas. Intuyo que las hay y quiero que me habléis de cómo estáis trabajando a nivel tecnológico para conseguir ese ahorro. Sí, yo encantada. O sea, la experiencia que os decía antes, ¿no? Que llevamos pues más o menos 3 años, con obviamente el parón del COVID desde el 19, trabajando con WeKnow. Es una tecnología, y me consta que aquí además hay otras, ¿no? Es la que nosotros conocemos y con las que estamos muy contentos, que no es más que poner unas básculas y pesar lo que se tira con unas cámaras para hacer fotos de todo lo que estás tirando. Obviamente esas fotos, o sea, has dicho antes cuál es tu rueda de menú para que sea más fácil identificar lo que tienes, pero llegamos al detalle de, no, la tarta de fresa, bueno, al final la decisión que viene posterior, pero el dato que te da es cuántos kilos de tarta de fresa has tirado durante esta semana y por lo tanto la decisión lógica es, bueno, pues quizá voy a cambiar y voy a poner tarta de chocolate y no de fresa, pero te da una información muy, muy detallada por producto, por huevos fritos, vegetales, o sea, realmente hilando muy, muy fino, y lo que importa es hacer las fotos y el sistema de inteligencia artificial que permite después ir reconociendo para que al principio la persona, el técnico, el operario, después de tirar, introduce en el ordenador, en la pequeña pantalla que hay, si lo que ha tirado son huevos fritos o pastel de chocolate. Pero luego la propia inteligencia artificial te va permitiendo reconocer esas fotos para que sea cada vez más ágil y como decía, hilar cada vez más fino y que las decisiones, como decía también Jaume, se puedan hacer ya en cuanto a compras, ¿no? O sea, el chef va a decidir qué cambio, qué compro para ir a tomar decisiones cada vez más adecuadas. Como digo, de momento hemos trabajado con el 30%, porque el 70% de nuestros residuos, los cálculos nos dicen que es lo que tiras del plato. Y hemos empezado a trabajar, como os decía, con lo que viene del buffet, las bandejas, etcétera. Con ese 30% ya hemos reducido al 50% el desperdicio alimentario. Son muchas cifras, pero porque vayamos viendo el potencial que tiene esto, ¿no? Y, desde luego, una vez comencemos a trabajar con clientes con esa concienciación, que será posible, igual que hemos trabajado en quitar las botellas de las habitaciones y poner fuentes, y donde se agradece al final el ser parte de este cambio, de ese trabajo en valores, pues estamos convencidos de que se multiplicarán, pero solo, insisto, ¿no? Solo con ese 30%, que hablamos de volúmenes muy importantes, pues ha supuesto más del 50% de la reducción del desperdicio, con una tecnología que está disponible y que me consta que hoy en día hay muchas otras. Perdonad que voy un poco rápido porque sé que tenemos... Bueno, totalmente de acuerdo, pero yo quiero que tenemos que llegar a enlazar este desperdicio con la tipología de cliente. Porque al final, si lo tiramos, no solo me basta qué es lo que tiramos, sino yo tengo que saber y predecir con los tipos de clientes qué tipo de cliente qué es lo que tira más. ¿Vale? Porque yo tengo que ser proactivo, no tengo que ser reactivo. Y ahí es donde creo que tenemos que jugar nosotros, en ser realmente proactivos para que el cliente tire lo menos posible porque le gusta. ¿Entiendes?
Entonces yo creo que hay un reto muy importante porque, como decían, el tema de los buffets están y seguirán estando. Exacto, y quizá por complementar, porque me parece muy importante lo que decías, Jaume, estas tecnologías te permiten, enlazando con la información que has puesto ya antes, Claro. de si tienes un 50% de italianos en el hotel en este momento, saber que la próxima vez que tengas italianos, pues vas a hacer más pasta o pizza o lo que sea. Ese sería un ejemplo fácil, ¿no? Pero está totalmente enlazada toda la información Claro. para ser preventivo, como decía. Sí, totalmente. Nosotros en el marco del proyecto, cuyo objetivo era precisamente identificar las tecnologías, hemos visto que como WeKnow hay por lo menos dos más, una americana que es LeanPath y una española que es Sigo, que están aquí, que al final es la que escogimos para nuestro plan de viabilidad. Y la escogimos porque era más adaptable a lo que nosotros necesitábamos, porque no solo necesitábamos medir el desperdicio, sino que teníamos otros retos que afrontar, como por ejemplo el de las bandejas que entran y salen, que no es desperdicio, pero que queríamos también para saber la aceptación de los platos, ¿no? O cómo después implementar indicadores para poder comunicar a equipos y clientes el grado de antidesperdicio de cada uno de los alimentos o cada uno de los platos que nosotros estábamos produciendo. También elementos como plataformas de compra. También escogimos una plataforma de compra que podíamos adaptar a las necesidades del proyecto y que incorporaba los criterios de circularidad a la hora de comprar. Si esta plataforma de compras, en lugar de ser una plataforma de compras al uso, es una plataforma que ya te incorpora indicadores antidesperdicio o circulares, pues todo esto te está diciendo, oye, pues el mejor tomate circular antidesperdicio es este. Entonces ya tienes una alianza aquí muy importante en tu cadena de suministro, ¿no? Luego hay mucha tecnología que tiene que ver con la gestión del residuo para minimizarlo y convertirlo en compost a través de una máquina que es como mágica. O sea, hay muchísima tecnología y yo creo que a través de la web del ITH vamos a poner en común estas tecnologías del proyecto que hemos identificado a nivel mundial. Y que están en constante desarrollo porque realmente ya, como se está viendo aquí, como lo explica Sandra, es un impacto brutal a nivel de reducción de CO2, huella hídrica y ahorro económico a la vez. Pues escribidme a Tecnotel también para que las conozcamos. Lo Bueno, vamos a entrar en el último bloque, que quedan unos 10 minutos, porque claro, hemos hablado de cómo ahorrar ese desperdicio, pero al fin y al cabo, como decía antes, pues siempre hay desperdicio que hay que tratar de alguna forma. Sé que hay estrategias de compost, sé que hay estrategias de economía circular pura y dura, hasta el punto de que ese compost vuelve al agricultor de donde ha salido la materia prima que luego llega al hotel. Sé que también está el tema de las donaciones, que creo que es más complicado y Nuria a lo mejor puede contarnos un poco más. Hay empresas que han surgido en base a esto, como Too Good To Go, que yo en un principio dije, joder, están haciendo negocio como una necesidad, pero bueno, al final es verdad que algo hay que hacer, ¿no? Y si cuesta mucho donar, pues qué mejor que este tipo de empresas, ¿no? que le da una salida viable a ese desperdicio que no lo es. Entonces, bueno, contadme un poco vuestras experiencias en cuanto a esto, a qué hacemos con lo que nos queda. Empiezo yo, si queréis. Nosotros empezamos a trabajar en la posibilidad de donar excedentes alimentarios de nuestros buffets a raíz de la crisis del año 2008, cuando se generaron importantes bolsas de pobreza. Volvió a haber este movimiento de cómo es posible que en España haya gente que pasa hambre cuando estamos tirando una gran cantidad de... Nos encontramos con un muro infranqueable de la normativa sanitaria que hace prácticamente inviable, sobre todo la donación del excedente que nosotros podemos donar de una manera muy fácil, y es el buffet que ha estado expuesto. Nosotros podemos, en los hoteles, podemos elaborar comida expresamente para las ONGs. Podemos donar comida de la que no ha salido expuesta al buffet y la podemos donar siempre cumpliendo obviamente con los mismos criterios higiénicos sanitarios desde el punto de que se fabrica hasta el punto donde llega y una trazabilidad absolutamente medida y estable. Es decir, se exige la misma garantía sanitaria que tú exiges para tu cliente, el que das a tu cliente, se exigía en todo el tránsito hasta que llegara al último destinatario de esta donación de alimentos. Esto hacía inviable sobre todo una gran parte de la donación de alimentos, que donde sobra es pues, muchas de los alimentos que han estado expuestos en el buffet, es imposible donarlos. La normativa no te permite, estos alimentos tienen que estar destinados a la destrucción inmediata. Solo se pueden donar unos cuantos, los que están envasados, frutas
con piel, y aquellos que han estado protegidos no han estado expuestos. Exclusivamente esos, y siguiendo además, ya, como ya os digo. Entonces, intentamos hacer un proyecto piloto, de hecho lo llegamos a poner en marcha con Cruz Roja y Cáritas, pero es inviable además que todas estas ONG sean capaces de cumplir estos criterios exactamente igual. Tenemos un problema y no te están oyendo. ¿Por dónde empiezo? Qué pena. ¿Por dónde sigo? Os decía que es muy difícil cumplir con los criterios higiénico-sanitarios que exigen las autoridades para poder donar estos alimentos, y sobre todo no nos permite actuar en aquel grupo de alimentos que es el que nos genera a nosotros un mayor conflicto, que es el que va destinado directamente a la basura, que tiene que seguir yendo destinado directamente a la basura. En el año 2018, os he dicho que empezábamos a trabajar a partir de la crisis de 2008. En 2018 se comprometió en el Congreso a hacer una ponencia específica a los diputados para poder llegar a unas bases que permitieran precisamente reducir el desperdicio alimentario mediante una flexibilidad del sistema de donación, pero imaginamos que la pandemia también paralizó absolutamente todo esto, y esperemos que ahora, que con estos criterios de sostenibilidad alguien tenga algo de sentido común y podamos reactivar este proceso, porque yo creo que además podemos llegar a atender a muchísimas familias que lo necesitan y encima hacer nuestra apuesta por la sostenibilidad. Jaume, creo que la estrategia de compost la tenéis ahí también bastante desarrollada. Sí, bueno, desde el año 2017 empezamos una prueba de piloto del 2016, en octubre, y queríamos ver la posibilidad real de los restos de comida de bufete orgánica de hacer un compost apto para agricultura ecológica. ¿Por qué? Porque potenciamos el kilómetro cero, la productividad de agricultores locales, y sobre todo queríamos dar un paso más a la calidad e ir al ecológico. Entonces el ecológico, los requerimientos para hacer ecológico tiene que ser un compost clase A. A través de un maestro compostador nos pusimos en contacto para ver viabilidad real de restos de cocina, hacer un compost apto de agricultura ecológica. ¿Por qué? Porque en Mallorca tampoco hay compost de agricultura apta para agricultura ecológica. Entonces es incoherente total, tenemos barbaridades. Nosotros la prueba de piloto eran 0,67 kilos persona a día que generamos de residuo orgánico, y esto se tenía que incinerar o se tenía que llevar en una planta que se mezclaba con lodos de depuradora, con metales pesados, y esto se vierte en los campos, que aún es contraproducente. Entonces, claro, estamos hablando de millones de kilos, y bueno, intentamos hacer esta prueba piloto. Evidentemente, aquí no se ha hablado, pero no es solo la idea y la quiero poner en marcha. Luego te encuentras con la normativa y la agilidad de la normativa de las entidades públicas que nos ayudan en todo, pero después de hacer 4 años un Ironman, hemos sido capaces de generar y ser gestores de residuos, tener una planta autorizada para poder llevar estos restos para hacer compost. El resultado final es que sí, lo somos, lo podemos hacer legalmente, lo hacemos, lo hemos demostrado, y lo bueno es que este compost se queda en una finca que es producción 100% de productos ecológicos. Que esto nos ha permitido hacer un acuerdo de colaboración conjunto para que este señor nos sirva productos ecológicos en el hotel de origen de los residuos, y montar un biocorner, un sitio específico, ¿vale?, con productos, la mayoría kilómetro cero y ecológicos de esta finca, que evidentemente degustan nuestros clientes y disfrutan, porque realmente... Pero lo importante es ser ejemplo de que necesitamos hacer estos cambios, y tenemos que ser ejemplo. Y lo decíamos, grandes consumidores, grandes impulsores de estos cambios. Tenemos que aportar nuestro granito de arena. Déjame que te diga que en el córner este de Garden está el mejor yogur del mundo, porque yo lo he probado y de verdad, ¿a que sí? Estaba adicta al yogur, es una pasada de bueno. Sí, sí. Quizás solo añadir, desde luego el trabajo con el compost es fundamental, y justamente estamos con Jaume, ¿no?, hablando y viendo posibles colaboraciones. También hay que romper una lanza en la importancia de las alianzas, como decíais vosotros antes, los retos en algunos destinos donde no hay posibilidades para hacer compost. Si hay que hacer una planta nueva, muy difícil que la podamos hacer una cadena hotelera solos, mientras que si unimos fuerzas, pues puede tener mucho más sentido. Llámese en Canarias, llámese porque ya no estoy hablando solo de Marruecos o Túnez, ¿no? Todavía tenemos zonas en España donde no es tan fácil
cerrar el círculo. Entonces, y también quería decir que además del compost y entendiendo desde luego todas las limitaciones, o sea, suscribiendo, porque las conocemos también, lo que implica el poder hacer donaciones, también romper una lanza por las donaciones a animales, ¿no? O sea, que allí todavía, digamos, tendría que ser un poquito más flexible, pero te sigues encontrando a nivel nacional normativa que hace muy difícil cuando nos piden, pues por ejemplo, en algunas islas de las Canarias, para las cabras poder aprovechar parte de lo que es desperdicio, pero sigue teniendo una calidad excelente, y tenemos dos normativas que parece que queremos reducir el desperdicio alimentario, pero todavía se tienen que ajustar, y en ese sentido apoyar totalmente lo que decías para que todos podamos caminar, ¿no?, de forma coherente hacia esa sostenibilidad. Y decir que en otros países donde estamos trabajando perfectamente con el tema de donaciones a diferentes tipos de granjas de animales, y es, bueno, si miramos la pirámide, ¿no?, incluso antes del compost, si podemos utilizar esa materia orgánica, o sea, restos alimentarios para alimentar animales, pues es otro objetivo, yo creo que muy interesante, donde nos podéis ayudar mucho las organizaciones que trabajáis, porque creo que, de nuevo, ¿no?, sumando esfuerzos podremos quizá tener más posibilidades. Bueno, yo creo que con esto tenemos ya que cerrar la mesa, se me ha hecho muy corto. Yo solo os pido un consejo, y es que este tema obviamente es muy importante, creo que se cuenta poco, creo que se habla poco de él, tenéis que hacer más visible, sobre todo a ellos, lo miro como hoteleros, que son quienes están implementando esas soluciones, esos datos que demuestran que realmente funciona y que además ahorra. Obviamente el mensaje concienciador, para concienciar que has dado al principio, es súper importante, pero por desgracia creo que todavía hoy el sector hotelero sigue mirando un poco los euros para decir, bueno, pero esto me ahorra, tengo que invertir mucho en tecnología, voy a tener un retorno importante. Está claro que sí, y yo me quedo con eso, con que obviamente la concienciación es fundamental, la del huésped y la del empleado, pero también demostrar que es factible, que permite el ahorro y que las soluciones están ahí y simplemente hay que llevarlas a cabo. Así que, por favor, contadlo más, que es muy necesario. Muchas gracias. 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 Eso.